Las personas adultas muchas veces olvidan el niño y la niña que fueron. ¿Acaso no os acordáis cuando queríais jugar, soñar, estar protegidos y cuidados, ser escuchados y respetados? Estos son solo algunos de nuestros derechos, pero ¿qué ocurre cuando la pobreza infantil vulnera nuestra esencia? ¿Dónde podemos agarrarnos? Este asiento es una pieza clave en la vida de Marta Borrell y simboliza la esperanza y la dignidad. Comencemos. Bueno, pues este es el asiento de Caramolla. Me lo trajo mi padre de un viaje que hizo a Uganda hace muchos años. Yo creo que tenía 7, 8. Y nos lo trajo como un símbolo, más que otra cosa. Los niños en esta aldea, en este caso, van al colegio siempre con un respeto inigualable, un respeto que yo ni siquiera en España he conseguido encontrar todavía hacia la educación. Ellos tengan o no ropa limpia, que esté decente o lo que sea, siempre tendrán el uniforme impoluto. Un uniforme que te llama la atención de lo blanco que está, ¿no? Y el hecho de no sentarse en el suelo, sino sentarse pues, en este pequeño asiento que hacen ellos mismos, es muy importante para darle la importancia y el respeto que se merece la educación. Yo la verdad es que tuve la suerte de que mis padres se dedican al mundo del cine, se dedican al mundo sobre todo de documentales, desde que yo era muy pequeña, y siempre iban haciendo, pues por el mundo, iban haciendo muchos documentales pues, para el Banco Mundial o para otros organismos en el que contaban pues, distintos problemas, desde el tema del cambio climático al tema de la inmigración, lo que fuese. Y siempre que volvía mi padre, pues me contaba todas estas historias que para mí sonaban como cuentos, ¿no? Hay viajes que transforman, que son un giro en el rumbo del protagonista. Eso sucedió con Marta. Marruecos cambió su perspectiva. Lo que antes para ella estaba lejos, ahora lo sentía cerca. Pues cuando ya tenía 13, 14 años, gracias a mi colegio tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de un par de semanas a Marruecos, que es algo que siempre llama muchísimo la atención, pero por esa misma razón es muy interesante. Que es, siempre todo el mundo dice, pero ¿cómo te vas hasta Marruecos? Como si estuviese pues, en la luna, ¿no? Pero realmente yo soy sevillana y Marruecos tan solo nos queda 2 horas y media en autobús, un pequeño ferry, y te plantas en un continente, en un país completamente diferente, con una cultura completamente diferente que ni yo ni ninguno de mis compañeros habíamos conseguido pues, experimentar hasta entonces, ¿no? Y vimos pues, tanto problemas con el tema de materiales, sobre todo, problemas de tema de profesorado, había muchísimos voluntarios porque faltaban profesores. Todas estas cosas que realmente no llegábamos a entender, éramos muy, muy pequeños y lo veíamos como que realmente nos chocaba, pero no entendíamos bien por qué. Entonces, pues después hicimos piña con todos los niños de allí, conseguimos entenderlo pues, un poco mejor y sobre todo acercarnos mucho más a ellos a través de pues, carreras, juegos, porque quieras o no, todos los niños somos exactamente iguales y todos los niños nos encanta un partido de fútbol, nos encanta una carrera y nos encanta pues, ver vídeos de Messi y de Ronaldo cuando toque, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, con estos juegos, fue cuando nos dimos cuenta de que realmente no es tan distinto y que todos esos shocks de haber llegado al continente africano no eran tan lejanos cuando empezabas a conocer pues, a quién hay detrás de todas esas personas, ¿no? Este viaje, por desgracia, terminó y tuvimos que volver a casa y entonces pasó lo que siempre me encantaba hacer con mi padre, que eran las conversaciones de sofá, y comenzamos, pues, justo el día que llegué de Marruecos, a hablar cosa tras cosa tras cosa, pregunta tras pregunta tras pregunta, de papá, pero es que no entendí por qué ahora de repente el profesor pues no llega, o por qué le faltan bolis, o por qué no tienen mesas, o por qué el niño pues tiene que quedarse cuidando a su hermana, o lo que fuese. Y fueron estas conversaciones progresivas que íbamos manteniendo, a veces hasta horas interminables en la noche, las que empezaron a despertar esas ganas de hacer algo y de hacer algo tangible.
Somos niños y niñas, pero depende de dónde vivamos o de dónde nazcamos, no nos deja de serlo. 1 de cada 5 niños en el mundo vive en situación de pobreza extrema. Una dura realidad a la que Martha quiere dar luz con la educación. Una luz en la oscuridad. Esto nació de la idea de poder contar realmente a la gente que tiene que empezar a hacer el cambio, que son la gente joven. Yo lo propuse como locura, porque también me hacía mucha ilusión, y dijimos, oye, ¿y si lo llevas tú y haces las preguntas y vemos todo este proceso desde los ojos de un niño, ¿no? Conseguimos dar con la Fundación Ivo, que era una fundación que trabajaba en Mozambique. Viajamos hasta allí y estuvimos analizando pues ese pequeño microcosmos que era Ivo, que es una pequeña isla al norte de Mozambique completamente aislada del mundo en general. No hay sistemas de recolección de basuras, solamente se puede llegar por barcos. Un lugar súper remoto, pero que realmente representa el 80% de la población en África, que son las zonas rurales. No queríamos irnos a las grandes ciudades donde realmente el impacto pues, político en este caso se puede ver, sino a donde vive pues, la gran mayoría y entender cómo vivía pues, todas estas personas, ¿no? Estas escuelas nos llamaron muchísimo la atención por miles y miles de razones que nosotros, pues yo llegué a Mozambique diciendo, bueno, será prácticamente igual que Marruecos o parecido a lo que habíamos visto. Completamente distinto. O sea, era una situación, para empezar, muchísimo más extrema, en la que ya no era el problema solamente de material, pero de contenido, el problema de niños con miles y miles de problemas aparte de la educación, como era el tema del embarazo joven, el tema de hambre, el tema de falta de recursos extrema, el tema de problemas intrafamiliares. Entonces, todos estos problemas que se daban hacían muy, muy complicado que el niño ya estuviese en la escuela. Llegabas a la escuela y nos sentamos, yo me acuerdo el primer día, y el profesor que se levantaba delante, pues gritando absolutamente todos los alumnos. Los alumnos eran números, por supuesto, no se habían aprendido el nombre de ninguno. Y una cosa que nos parece muy curiosa, por desgracia, que era el hecho de que estaban aprendiendo de amperios. Como he explicado, es una isla completamente remota, no habían cables, no había electricidad. Esos niños no habían visto una bombilla en su vida y le estaban hablando de cómo sumar resistencias o hablándole de a ver cómo entendían los amperios, que era algo que ni siquiera yo podía entender en un sitio donde entiendo cómo funciona un enchufe. Entonces era una falta de adaptación a todos estos contenidos y de crear una educación que realmente fuese suya y que pudiese después ser útil para todos estos niños y aplicable a su realidad. Hay que tener muy en cuenta que África son 54 países y que cada uno es muy, muy distinto y tiene una realidad muy, muy distinta que tenemos que estudiar y entender. Por lo tanto, hay que, primero de todo, escuchar y comprender que son ellos los que tienen que crear ese primer cambio. Hay 360 millones de pobres extremos en el mundo actualmente. Esto siempre son cifras que tenemos a la orden del día, que sabemos todos, que vemos en las noticias. Pero realmente para mí fue el estar ahí y verlo por mis propios ojos lo que me dio las ganas de empezar a hacer algo y de empezar a tomar acción. Hay una frase que es muy interesante de Nelson Mandela que dice que erradicar la pobreza no es un acto de caridad, sino que es un acto de justicia. ¿Y cómo erradicamos la pobreza extrema en el mundo? Bien, pues yo la solución la tengo clara y se basaría principalmente en la educación. Es cierto que la educación yo la entiendo como el promotor del cambio principal para poder comenzar a ver soluciones. Yo pienso que realmente con nuestras acciones conseguiremos llegar a esta sociedad más justa, ¿no? De hecho, yo pienso que seremos los jóvenes los que tengamos estas herramientas para empezar a mover las bases y a crear todos los cimientos para después encima poder generar una sociedad basada en los valores, basada en la justicia y basada en la igualdad, que es muy, muy importante. ¿Seremos capaces de construir con nuestras acciones una sociedad más justa? Espero que hayáis recordado cómo era vuestra infancia y lo esencial que es luchar por todos nuestros derechos.